Pedro, encantado de volverte a recibir en el programa. Un placer. La sabiduría tuya es muy importante para ver la problemática en que estamos ahora. Una problemática complicada cuando tenemos casi un 70% basado en hidro. Teníamos lógicamente la parte geotérmica y el viento, que no, eso no va a cambiar con el cambio climático y el problema del Niño. Tenemos unas plantas térmicas que no son así como muy eficientes, ¿verdad? Sobre todo las que están en Moín, ¿verdad? Sí. Las otras plantas que están Más nuevas, sí. más nuevas. Pero claro, es una energía muy cara, ¿verdad? Porque es basada en diésel y búnker. Y tienen también ineficiencias de las plantas térmicas. Pero en este momento yo no veo muchas salidas porque el río, los ríos están secos, sobre todo lo que son los ríos que alimentan a ¿cómo se llama? A la batería, a la más importante batería que tenemos, que es Sí. Cachí. Sí. Perdón. Arenal, tal vez. Arenal. Sí. Esa es la batería con que si está bajando la batería, nos va a afectar en el 2000, no solo el 2023, sino 2024 y posiblemente 2025. Estamos comprando energía a otros países centroamericanos, ¿verdad? A precios muy altos, ¿verdad? A mí me extrañó algo que fue la expresión del presidente ejecutivo del ICE diciendo que estaba muy bien el ICE, que tenía un superávit importante. Posiblemente era que como tienen una deuda muy grande en dólares, al bajarles el tipo de cambio casi un 21, un 22%, pues hay una ganancia ahí, pero no, eso no significa los cambios estructurales que requiere el ICE. Tenemos un montón de plantitas pequeñitas que habían salido del mercado, que eran filo de agua, que se llama, pero son realmente muy pequeñas. O sea, la magnitud del problema que tenemos actualmente, don Pedro, hay que buscarle una solución y eso es lo que quiero que hablemos. Ok, bueno, sí, yo creo que aquí en los periódicos y en este tipo de programas ha habido gente que habla del problema y no vamos a repetir. Yo creo que ha estado bastante bien centrado los temas. Entonces hablemos de las soluciones posibles. Hablemos de lo técnico, solución técnica. En primera instancia, veamos una solución inmediata que se requiere debido a lo siguiente. Si se quiere importar electricidad de los países centroamericanos, creo que en algunas importaciones recientes de las últimas 2 o 3 semanas ha sido más caro importar que quemar búnker o diésel, que ya es suficientemente súper caro. Y además hay carestía porque todos los países están en las mismas condiciones de falta de agua. Quien mejor se la juega tal vez es El Salvador, que tiene una planta cuyo combustible es gas natural, que es muy grande y entonces ha tenido capacidad de exportar en algunos momentos X, que cuando veamos y ubicamos a quien nos oye, el consumo de noche no es igual al consumo de día, hay picos, etcétera. Entonces a veces hay excedente dentro de los 24 horas de algunos países y eso es lo que ha tratado de importar Costa Rica, y como no puede importar todo lo que necesita, entonces tiene que levantar la quema de búnker y diésel. Ahora veamos, recientemente hubo un apagón en Nicaragua que se le atribuyó a Costa Rica. ¿Por qué existe esa atribución? Porque la red centroamericana de alta tensión tiene una inteligencia de interconectar las redes nacionales precisamente para tener apoyo
del backup que vos decís de Arenal, también backup por si acaso hay emergencias, etcétera. Y entonces esa inteligencia, cuando pasa algo drástico en alguna red nacional, manda una señal y la inteligencia que, digamos, en los senses, en los controles, a veces desconectan. Yo no creo que los nicaragüenses pueden justificar que fue por Costa Rica que hubo un apagón en la red nacional Nica, sino que por coincidencia sale en unos minutos más, unos minutos menos, la planta de Garavito de servicio, y claro, eso produce un pico que todo el mundo lo lee. Pero no creo que hubiera sido eso. Yo no estoy con los documentos ni tengo acceso a ellos como para leer gráficos y ver qué es qué. Pero digamos lo que he leído de los periódicos me parece una exageración suponer que fue por Garavito. Sin embargo, el por qué hablo de esto es porque a la hora de que no hay agua, y como lo dijiste, 73-74% de nuestra dependencia es hidroeléctrica, dice uno, ¿y a dónde está nuestro respaldo? Entonces, nuestro respaldo son unas plantas en Moín, creo que hay una planta de 100 y pico de megavatios, son 2 o 3 plantas viejas, y hay unas también que son de fuerza y luz. El total suma casi 200 mega, igual que Garavito, que es el tamaño de Garavito. Pero digamos, a la hora de tener la dependencia en plantas viejas, que el año pasado se anunció que las iban a quitar, pero no es que hay que quitarlas, sino hay que sustituirlas, que es diferente. ¿Y por qué sustituirlas? Porque en una red nacional se necesita una garantía de que no hayan apagones. La población sube, se quiere tener más industria aquí, se quiere tener carros eléctricos, ¿de dónde se va a alimentar? Se quiere tren eléctrico, ¿de dónde se va a alimentar? Se quieren buses eléctricos, ¿y quién los va a alimentar? Entonces, ¿qué se está hablando? Se quiere tener más carga para que el país se desarrolle. Y estamos ahora dando un ejemplo de que no hay de dónde sacar carga, porque más bien estamos carentes de carga, arriesgándonos a tener tal vez apagones que nadie lo quiere mencionar porque no es una sorpresa que falle alguna planta de Moín, y entonces ¿qué? Bajo un punto de vista de necesidad de tener suficiencia con seguridad para satisfacer la demanda. Hay una manera de regular la demanda que es subiendo los precios de las tarifas. Entonces, obviamente, es como vender tomates en la esquina. Usted pone el tomate al triple de precio y no se tiene que quejar de que no vende lo mismo. Sí, claro. Es igual, ¿verdad? Entonces... Pero aquí ellos hablaban de que el ICE dijo que el 1%, pero no, por el otro lado, la ARECEP corrige, dice que no, que el aumento de los precios de la energía van a ser altos, o sea, altos. Es que tiene que ser porque, digamos, en las fórmulas de cálculo, y yo justificaría eso, hay unas fórmulas de cálculo donde se supone que la base de la electricidad es de recursos naturales. Entonces, en esa base se monta un factor que se llama CBC, que es el costo variable de combustible, por aquellos momentos en que tienen que entrar las plantas térmicas alimentadas de petróleo, de derivados de petróleo. Básicamente es búnker y diésel. Entonces, como es más caro que el agua, que es gratis, entonces ahí hay un factor que aumenta las tarifas, que si yo uso la electricidad en abril en grande, con las plantas térmicas, pues el reflejo en mi recibo en la casa va a ser 2-3 meses después o lo que sea. Pero eso lo aprueba la ARECEP y así se regulan las tarifas. Hoy en día, a pesar de que vos decís que hay una ventaja en la cambiaria por las deudas del ICE en dólares, lo cual tienes razón, yo creo que el factor de
utilización de búnker y diésel en este momento es tan grande que el reciente aumento de un 10% no va a ser suficiente. Y la ventaja del ICE, yo creo que en los estados financieros del año entrante, que se dice que ahora son diferentísimos y súper perfectos, se va a reflejar, por lo tanto, una línea donde va a estar el año entrante más deficitario en el balance financiero que este año, porque alguien tiene que pagar eso o se va a subsidiar el costo de importación de la red centroamericana, que no está nada barata en este momento, y del petróleo. Entonces, si se fija el 10%, yo creo, sin ver, como te digo, datos, que va a haber una desmejora financiera en el instituto. Pero no hablemos del instituto, hablemos del país, porque es el país quien tiene que rectar y dirigir políticas de lo que necesita. Yo diría en este momento que con tu postura de que hablemos de una solución sin agua, como se proyecta todo este año, o con una carestía del volumen de agua en los ríos, y va a ser como se pronostica por los expertos en ambiente, más severa el año entrante. Entonces, ¿cuál podría ser una solución? Poner plantas de emergencia antes de quitar las viejas de Moín, poner nuevas, y ojalá que sean alimentadas, esa es al menos mi recomendación profesional, por gas natural. ¿Por qué por gas natural? Primero, porque es más barato. Y si es más barato, debe reflejarse en la tarifa para el usuario. Segundo, porque quizás es más rápido hacerlo con gas natural a un tamaño adecuado, y diría que no necesariamente tiene que ser el ICE el que pone esas plantas. No, que sea la empresa privada. Perfectamente. Porque lo que tienes que hacer es comprar energía. Exactamente. Y a precios competitivos. Y se pueden poner ciclo simple, plantas que no estén supeditadas a la voluntad dogmatizada de que tienen que ser plantas pequeñitas, porque así no llegamos a ningún lado con una solución. Yo creo que tienen que ser plantas suficientemente grandes para que puedan tener un impacto suficiente de seguridad. Y este es otro tema, porque dentro de una red nacional, que no es la red para mi edificio, sino nacional, se requiere tener un porcentaje de energía segura, que se llama la energía rodante, que es segura. No puede depender que si hay viento, no hay viento, si hay sol, no hay sol, o si hay agua, no hay agua. Entonces las plantas térmicas, y en algunos países más desarrollados, plantas nucleares. Aquí con la geotermia se quiso tener eso. Ahora voy a hablar de por qué no se consiguió. Es energía no supeditada a los vaivenes del ambiente. Eso es una necesidad en porcentaje para una red rodante. Y así péguele todos los autobuses y futuros carros eléctricos y todos los cargadorcitos que necesitan en las casas, cargando celulares y un montón de dispositivos. Ese tipo de generación de energía fija se requiere, porque así no tenés oscilaciones en la red. Las oscilaciones en la red a nivel genérico son dañinas, como con este apagón. ¿Por qué son dañinas? Porque lo quieras o no lo quieras, en los picos de carga-descarga y toda la cosa, a veces hay inconsistencias en la producción de electricidad a 60 ciclos. Entonces esa es una impureza que no se quiere tener. Si vos cambias la frecuencia a 59.2, alguna cosa en alguna fábrica que tiene que tener la precisión de 60 ciclos va a fallar en el proceso de manufactura. La frecuencia es impresionantemente sensible en todo lo que es computación. No debe variar nunca. Y entonces, como la perfección no existe, una obligación del operador de red
es que esas desviaciones no se presenten. Por eso es que tenés que tener lo que se llama esa energía rodante con suficiencia. Y en este momento estamos carentes, por todo lo que se ha dicho. Entonces, si uno mete solución inmediata a plazo, que dice que hay que pasar porque que la ley no permite plantas grandes, pues no están haciendo cosas por decreto presidencial en otras cosas. Pues bien, hay que usen el mismo mecanismo y que se echen al agua e inviten a la empresa privada que inviertan, y para eso hay un regulador que dice: usted metas la plata, le permitimos tal cosa y le compramos la electricidad a este precio máximo, si se quiere, y hay que lo hagan. Por ejemplo, si iba a vender el banco BCR, o era un plan del gobierno, ¿quién dijo que iban a subir los intereses ahí o el costo del dinero ahí? No, para eso existe su jefe. Ahí dice: no va a cambiar nada. Bueno, aquí puede ser igual, para que no haya temor de que porque van a ser plantas más grandes, de 20 megas, supongamos, se va a desestabilizar algo. No, al contrario, si el ICE está en rojo, pues hay que dar espacio a la empresa privada interesada a que cotice. Pero en plantas rentables. Sí, o sea, no en plantitas de... No, yo no estimaría tanto el que... por eso se deja todo como está. Sí. Con las plantitas pequeñas. ¿Ves? Tiene que haber estabilidad en la red, tiene que haber un poco de seriedad. Además, los 20 megas y que sea no más del 15% del total de lo que se está consumiendo, eso tampoco, como he oído hablar, ¿dónde está el sustento técnico? Nunca ha habido sustento técnico de eso. Esos son parámetros que existen en la ley porque se inventaron. Eso no tiene justificación técnica. Nada más existe. No, además estamos en una situación de emergencia. De emergencia. Cuando vos tenés una emergencia, tenés que actuar con una rapidez. Primero, la rapidez es muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos fíjese, cualquier cantidad de plantas industriales que vienen a Costa Rica también, recientemente en zonas francas, creciendo, y que demandan mucha energía y estabilidad y calidad. Ahora que sale toda la prensa, digamos, hace unos años no salía tantísimas cosas. ¿Se acuerdan? En el 2008 o 2000, por ahí hubo un apagón nacional por un defecto. Y eso hizo meditar que en ese tiempo Movín no era suficiente y en ese tiempo no existía Garavito. Entonces estaba en construcción Garavito. Se alquilaron unas plantas y se pusieron ahí pegado a Garavito unas plantitas que a mí no me gustó la solución, pero fue el único que se pudo comprar rápido. Que llegaron unas lanchas ahí, Sí, eran plantitas en serie, ¿verdad? No podían ser grandes porque no pudimos conseguirlas para la necesidad de que no hubiera una carestía en la red, y no hubo una carestía en la red. Entonces, ahora, pues hay que tomar decisiones de esa naturaleza. Sí, porque en el Arenal no tiene agua, pero eso es la realidad. Sí, y el año entrante va a ser peor. Yo creo que sí. Además, ahí hay son 3 subestaciones en cascada, es una serie, no es solo una. Arenal alimenta a 3 sitios que producen electricidad encadenados en el río. ¿Ves? Y entonces es muy peligroso, además de que yo insisto de que la naturaleza del Arenal con el tiempo se distorsionó, porque precisamente la gente de ese tiempo pensó muy bien de que una red nacional necesitaba respaldo. Y el respaldo para emergencias, picos, etcétera, una falla en cualquier otra planta, era Arenal. Y con el tiempo, por cualquier razón, Arenal, en lugar de tenerla de planta de emergencia, se fue utilizando operativamente hasta que se volvió una costumbre. Y no ha sido sustituida por nada, y la demanda crece y crece y crece. Y si en ese momento la sabia decisión de tener Arenal, deberíamos de tener 2 Arenales hoy en día, o el equivalente a... Entonces,
Pero ¿cuánto duramos para construir un otro Arenal? Bueno, es que lo que sucede es que todo lo que es estabilidad de una red masiva, grande, nacional, hay que tener una proyección a futuro. A 15 años. O sea, porque mira, cualquier planta años. aquí, ve vos, Pirriz duró como 8 años en construirse, Reventazón, sean plantas buenas o malas. Lo que pasa es que hoy en día es más fácil criticar la inversión, etcétera, que cuando se toman las decisiones, los tiempos y los factores son diferentes a lo que sucede. Tal vez el pronóstico no fue muy bueno. ¿Ves? Pero, por ejemplo, no es que todo ha sido mal. Por ejemplo, yo me quito el sombrero con Reventazón a nivel de el jefe encargado de la construcción, no que decidiera si existe o no existe Arenal, que es otro patín, que es lo que más se discute. Es, usted construyame tal cosa. Esa construcción es maravillosa. Pero tal vez la idea de construir el Reventazón ahí tal vez no fue maravillosa. O el tamaño no fue maravilloso. Ya el pobre Carambas que dice, geréncieme y hágame tal cosa, no hay que echarle las culpas porque es un tronco de obra civil. Bueno, entonces, para mí la solución es meter plantas por decreto lo más rápido posible. Ojalá que ya lo hayan hecho. Yo creo que sería una solución razonable para que la empresa privada nos ayude a una solución en una red como la nuestra. Ya a mediano plazo, que es otro tipo de solución, hablamos de que tenemos... Pero vamos a ver. Plantas térmicas a base de gas o bueno, no puede ser de diésel. No, es que te voy a decir por qué, no es insistir que sea gas, es que aquí hay tal propaganda de la contaminación con los hidrocarburos, sí, que el gas natural, el gas es el más noble. Es, digamos, casi cero contaminante comparado con búnker y diésel. Y entonces de ahí, pues, y es más barato, entonces ¿por qué no gas? Bueno, nada más gas. Es un punto, ¿verdad? Pero eso es en la empresa privada, o sea, lo que tenemos que propiciar es que en este momento hay que prender todos los bombillos ahí en el ICE y el gobierno y buscar una solución a una problemática que la tenemos encima. Así es, sí. Porque un aumento de los costos de la energía es peligroso. Sí, pero fíjate que yo en este momento, aunque considero que ese es un grave problema, lo que más preocupa es el faltante de energía. Estamos dependiendo de los recursos de importación. ¿Y qué tal que no la haya o que se demore? O que esos países, Guatemala, Salvador... Si tenemos otro tipo de posibilidades, pues usémoslas. Eso es la seguridad de la red. Claro, y después viene el precio y todo, pero primero, ¿quién quiere apagones? Nadie. ¿Quién quiere hablar? Nadie quiere hablar. Usted estoy seguro que habla de eso y es antipolítico hablar de esa posibilidad, pero bajo un punto de vista técnico, que tal vez es mi campo, esta red no está tan segura hoy en día. Ojalá no pase nada. Es como decir, no voy a tener pólices seguros en mi carro porque yo nunca choco. Me la juego. Me la juego. Y aquí nosotros somos muy dados a me la juego. ¿Ve? Y yo creo que hay que ver con seriedad el asunto energético, contrario a esa postura al empuje de que todo tiene que ser eléctrico, carros eléctricos, etcétera, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿de dónde están las fuentes suficientes? Y porque yo no creo que depender de la importación es súper seguro, como podríamos asegurarnos usando nuestros recursos naturales en una forma mejor, apoyado por plantas térmicas que bien podían tener más apoyo de lo que es la geotermia, pero la geotermia, al igual que lo dijimos, se demoró en desarrollo y tener otro Miravalle se lleva unos 10 años.
Entonces no es Sí, una no. solución para mañana. Que tiene que tenerse, lamentablemente no se tiene, yo diría que sí, hay que meter el acelerador y apoyar que haya más geotermia. Pero ya esos son planes de 2 o 3 Ahora administraciones apenas a es venir, el ¿verdad? 15% de la energía. Es muy geotérmica. poco, debería estar más del 20%, ¿ves? Porque entonces no estaríamos hablando de Moín ni nada de, Ah, nada de eso. porque estaríamos esa hablando. es Sí, energía eso noble es noble, es y, fija, y es fija. 24/7. Sí, sí, así es. Pero Pero de ahí, como te digo, el desarrollo ha sido tímido. Y las fuentes están ahí debajo. Ahí hay lo que no usamos, pues. pero salen también, o sea, es curioso aquí, ¿verdad? Porque entonces los que defienden ahí eh, la conservación de los parques nacionales y no sé qué, yo estoy de acuerdo que hay que tener un equilibrio, pero montar una planta geotérmica para generar energía no te va a alterar nada. Mira, lo que se ve cuando estás en geotermia es que limpias un par de manzanas para mover maquinaria. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así que lo haces, tenés un huequito ahí con una caseta y lo demás lo llenas de árboles más bonitos. De Miravalles es un parque hoy en día. Eso es un buen ejemplo. Ahí hubo tala de árboles y todo porque Y había construcción. volvieron a sembrar. Y se resembró y más bien ese es un centro turístico porque es bonito y toda la cosa. Y eso no tiene ningún problema. Yo creo que eso está exageradísimo. Es como casi decir que en una ciudad grande hace 100 años había que prohibir hacer excusados de hueco porque se alteraba algo. Bueno, imagínense, estamos muy cositeros nosotros en ese tipo de conceptos. Un parque nacional no le va a pasar nada con esto, aún más si se quiere, que a veces oye uno de que la visibilidad, el ambiente, hay que enterrar los tubos. Bueno, se entierran los tubos. Sí, es como ver exactamente cuando Claro. uno hace una perforación para un pozo de agua. Lo más contaminante es donde debe haber concentración, no es en la extracción ni en la producción, sino es en el consumo. ¿Qué quiere decir? Que el petróleo que importamos es puro, es lo más cochino que hay. Sí. Es decir, y ahí es donde está el problema, no en la extracción de nada. Pero nosotros tenemos el chip al revés, yo creo. ¿Ves? Y entonces eso, como te digo, para mí la solución de inmediata es plantas térmicas, ojalá a gas natural. Y hay en el mercado. Sí, sí las hay. Sí las hay. Pero debe haber una demanda fuerte también. Es posible, sí. Por todo el problema de Sí. Europa. Lo que pasa es que los europeos abordan estos temas con redes más grandes. Por ejemplo, vea usted, quitaron plantas nucleares en Francia. En un momento, la producción de las plantas nucleares en Francia le ganó al turismo en Francia. Imagínese usted la plata que hacían con las plantas nucleares. Bueno, sin buena previsión de lo que iba a hacer tal vez Rusia o la dependencia del gas ruso, ahora están metiendo plantas nucleares o rehabilitándolas otra vez. Porque dice, es una energía que tiene mucho tabú. Pero si usted ve el río Tárcoles tan contaminado, tal vez envenena más que una planta nuclear. En Costa Rica es impensable tener una planta que es inestable y que puede ser la más barata en producción térmica. Sí, puede ser. Pero aquí ni se estudia, ¿eh? Pero hay tamaños diferentes. Sí, sí, claro. Y digamos, en una academia que pertenezco yo, de la Academia Panamericana de Ingeniería, hablo mucho con un precursor de plantas nucleares, un ingeniero que tiene 40 años viviendo en eso. Y claro, es un profesor de donde uno aprende mucho. Entonces, yo a través de escucharlo le perdí el miedo a las plantas nucleares. pero hay muchas maneras de producir. ¿Ve? Y digamos, aquí nos vamos casi con lo imposible, porque dice, hay otra fuente de energía que es el hidrógeno verde.
Pero ¿dónde está? A nivel masivo. ¿Quién Y el costo, ¿verdad? ¿Quién lo transporta? ¿Quién puede licuar todavía? Eso sigue siendo un problema. ¿Qué va a pasar a 30, 40 años? Bien, ¿y cómo llegamos de aquí a esos 30, 40 años? Sí, sí, el problema lo tenemos es la transición. a corto plazo. Sí. Bien, y ahora a mediano plazo Costa Rica puede usar mejor sus recursos naturales, pero pensando de que todos los proyectos masivos requieren tiempo de análisis, tiempo de aprobación y tiempo de ejecución. Y cuando uno ve el cambio climático, hay que estudiar todas las estadísticas de caudal que hay en los ríos, que es muy rica esa estadística que existe en el país. Factorizar el cambio climático hace que la estadística la alteres a como se ha tenido hacia futuro, porque Dios guarde de seguir con la estadística que estos ríos tienen tal comportamiento si no factorizas el cambio climático, que es algo nuevo en énfasis. El énfasis es diferente. El niño ha existido ahí toda la vida, pero si se vuelve más majadero el niño o la niña, pues te altera los factores de medición de caudal. Ahora, cuando vos ves el país con dos vertientes, la pacífica y la atlántica, y que a veces hay más lluvia en el Atlántico que en el Pacífico, y que tenemos la belleza de tener costas y mares de un lado y del otro, nunca se ha factorizado suficientemente este beneficio en instalar plantas hidroeléctricas en el país. Siempre por tendencias X ha sido el río Reventazón. Como si fuera el único río. Y hay otros ríos en el país que se pueden utilizar. Desde luego, habrán algunos en parques nacionales o muy lejos, o muy... No importa, digo, uno llega con una red de alta tensión donde sea necesario. Porque el costo no es la red de alta tensión. Tal vez el costo de la red de alta tensión, de acuerdo con mi experiencia, es cruzar fincas de particulares. Porque el bien público es relativo aquí, de hacer proyectos para bien público, porque no se puede pasar ni por ni el patio de una casa sin que sea fácil. Entonces, nosotros mismos, no es la naturaleza la que nos bloquea en progresar. Nuestras leyes, nuestra idiosincrasia. Y por ejemplo, te voy a decir un ejemplo lindísimo. Con el terremoto de Cinchona, que me tocó a mí vivirlo, se decidió pasar la red de alta tensión por otro lado, por otra colina, ¿verdad? Porque estaba la red falseada, que no se nos cayó de milagro. Entonces dice, esta red hay que pasarla por otro lado. El otro lado era pasar al otro lado del río María Aguilar, y habían como 20 y pico de fincas. Y entonces alguien me dice, ¿cómo vamos a obtener el derecho de paso? Fíjate que el fanatismo que teníamos en hacerlo hizo que viniera a la oficina del ICE los dueños de esas fincas ofrecernos el derecho de paso, porque era un orgullo ayudarnos. Y fíjate que eso sucedía cuando el ICE arrancó, con la planta garita y todo así. Mira, el derecho de paso, el finquero lo veía como un orgullo nacional contribuir con eso. Verlo cómo han cambiado los tiempos y cómo tienen que cambiar la toma de decisiones. Pero yo sí creo que debe de analizarse las vertientes y ver dónde se ubican. El río Reventazón, muy bien. ¿Dónde está la estadística sísmica más fuerte nuestra? En la provincia de Cartago. Y por seguridad de la red, en mi criterio, cuando yo estuve de presidente en el ICE, siempre tenía en la mente de que no teníamos el factor sísmico analizado
donde se tenía la proyección de nuevos proyectos y para mí era una necesidad y todavía creo en eso. Bueno, Pedrito, yo creo que tendremos otra oportunidad. Siempre es muy rico hablar de todos estos temas y tan urgentes y tan preocupantes y que requieren la atención de todos, porque estamos en medio de una Sí. eventual crisis y así hay que verlo, porque estamos con un problema y no va a cambiar, o sea, estamos en una época de niño que va a haber menos agua y ya lo estamos viendo y hay que actuar. Pues Hay que ojalá. actuar. Y yo sí veo todo esto no como la gente lo ve como el ICE, no, lo veo como una necesidad nacional. Me incomoda hablar del ICE porque yo estuve ahí, soy fundador del sistema de tele. Entonces he estado en dos épocas de mi vida muy bonitas, muy retadoras. Y también he trabajado en electricidad en otros países. Y así es que es un tema de mi profesión, ¿verdad? Bueno, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias.